Voz B. Armando Ríos Peter es autor de Derecho al Cannabis, la marihuana a debate en México. Usted lo debe recordar como senador de la República cuando participó activamente en la discusión que posibilitó la legalización de la marihuana para uso científico y medicinal. Y bueno, también él logró ganar el tercer amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer uso lúdico de la cannabis. Armando, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Saluda Juan Ceballos. Al contrario, mi querido Juan, qué gusto estar contigo, con todo el auditorio, es un honor. Igualmente, Armando, y bueno, pues para comentar sobre tu libro Derecho al Cannabis, la marihuana a debate en México, y como marco de referencia al auditorio, ¿en qué consistió este tercer amparo que ganaste y que la Suprema Corte de Justicia le dio luz verde para hacer uso lúdico de la cannabis? Mira, lo que yo hice fue presentar una solicitud a la COFEPRIS para, en el legítimo derecho humano, ese es el planteamiento base del amparo, de ser dueño del tipo de personalidad que quiere uno tener, de decidir el tipo de personalidad que uno quiere tener, pues hacer uso del cannabis, de la marihuana. Ese fue el planteamiento. La COFEPRIS te niega la solicitud, te dice que no porque está prohibido por ley, y entonces todo el debate fue ya en el Poder Judicial, señalarle a la Suprema Corte de Justicia, pues que las personas, los hombres y las mujeres que habitamos México, pues no tenemos por qué estar, digamos, sujetos a que sea el gobierno el que te diga qué tipo de persona quieres ser o qué tipo de persona debe ser, sino más bien que con base en información, con base en conocimiento, con base en saber lo que está bien y mal y poder decidir de manera libre e independiente qué ruta tomar, pues a final de cuentas luchar por ese derecho. ¿Qué fue lo que hizo la Suprema Corte? Pues nos dijo, tienes toda la razón, el gobierno no debe de ser quien te imponga el tipo de personalidad que quieres o que debes de tener, sino eres tú como individuo. Esa es un poco la esencia de lo que fue el amparo, lo logramos tener, y hoy que ya es una jurisprudencia, pues es un ejemplo de cómo un derecho humano, en este caso el derecho a la personalidad, pues es algo que todos podemos tener, y el ejemplo fue pues el tema del acceso a la cannabis como el instrumento para poder garantizar que ese derecho sea evidente, Juan. Claro. Ahora, ahí en la introducción mencionas los pros y las objeciones de la legalización de la marihuana en México. Y bueno, simplemente aritméticamente son más los pros, 10 pros contra 8 objeciones. Pero, ¿cuál es la situación actual de la marihuana en México? Es decir, legalmente, ¿quién puede portar? ¿Cuánto puede portar? ¿Hasta qué punto llega a ser un delito y hasta qué punto está permitido? Pues mira, usar cannabis está prohibido si es más allá de 5 gramos. Ese es, digamos, el monto, el porcentaje, el gramaje que se le permite a una persona utilizar. Cuando tú usas más o cuando de repente la policía te toma con 6, con 7, ya eres visto como si fueras comercializador y por lo tanto narcomenudista. Digo, te estoy dando una síntesis que cualquier abogado podría hacer mucho mejor que yo. Pero el tema es, está prohibido usar cannabis más allá de 5 gramos, menos de 5 gramos se entiende que es para autoconsumo. Entonces, yo no soy un promotor de que la gente utilice drogas, creo que es importante subrayarlo. Precisamente ahorita que tú te refieres al libro, lo que busco es que el libro lo que ponga es, como bien lo dices, los pros, los contras, que sepamos qué es lo bueno, qué es lo malo y que podamos decidir cómo, con información, cuál es la ruta por la cual como personas y obviamente como sociedad debemos irnos. Pero es que yo con la lectura del libro
aprendí o supe de datos que francamente pues yo desconocía, ¿no? El hecho de que la marihuana tiene un uso de 3,000 años antes de Cristo en China, y cómo aquí en México también tenía un uso que estaba autorizado hasta principios del siglo pasado, que fue prohibido, y esto más que nada, bueno, pues por Estados Unidos, que ya tendrá oportunidad el auditorio de conocer todos esos detalles leyendo el libro. Pero sí me gustaría que le comentaras al auditorio, Armando, ¿cuáles son los usos, independientemente de quien lo utilice para cuestiones lúdicas o para cuestiones medicinales? Yo también quedé asombrado por la gran cantidad de usos que tiene no solamente la marihuana, la hoja, sino también el cáñamo, la fibra textil y todo el aprovechamiento que se le puede hacer del mismo. Sí, nosotros rescatamos precisamente en la investigación el tema de que llega a tener hasta 2.500 usos distintos, digamos, la planta en lo general, ya sea, como bien lo señalas, para uso médico, la parte recreativa, pues que es por la que ha estado estigmatizada la planta, pero por ejemplo, toda la parte de utilizarlo para hacer fibras textiles, para hacer playeras, ropa, para poder hacer papel, son digamos una cantidad de usos que tenemos ignorados. Para como alimento tiene una cantidad de proteína importante el hemp, solamente por citarte 3 de memoria, pero que es digamos lo que nosotros ignoramos de la planta. Hemos solamente visto a la marihuana o a la cannabis como una droga, y eso es parte de un estigma que quisimos dejar registrado en el libro, porque para que el auditorio, pues, esta anécdota, en los años 30, cuando se estaba, digamos, regularizando todo el proceso de la industria del papel en los Estados Unidos, la industria del papel relacionada con la madera, ¿no?, hizo un fuerte cabildeo en contra de la planta del cannabis, en contra de la marihuana. ¿Por qué? Porque veían un competidor muy fuerte y peligroso para esa industria en el cáñamo. El cáñamo, pues obviamente lo puedes desarrollar de manera más rápida, lo puedes controlar en cuanto a la producción en invernadero, en fin, una serie de dinámicas que lo hacen ser muy versátil en cuanto a su producción. ¿Y qué fue lo que hizo la industria del papel allá en Estados Unidos, que estaba relacionada con la madera? Pues lo que hizo fue sacar a su competidor, al que le significaba una competencia pues muy difícil, muy dura, estigmatizándola alrededor del tema del THC, de la parte psicotrópica. Y hasta la fecha seguimos pagando las consecuencias de ese lobbying, de ese trabajo que no tenía que ver con el asunto de la droga como tal, sino tenía que ver con una industria, con una competencia y a final de cuentas con un lobbying en el Congreso norteamericano. Y bueno, es interesante ver que el uso industrial del cáñamo es, además de uso textil para papelería especial, material aislante y protector acústico, se utiliza para la industria del automóvil, para la producción de energía, para alimentación animal, para aceite, entre muchos otros, como ya lo mencionas. Y nos está preguntando Víctor Manuel Jiménez del auditorio, ¿nos podría decir el invitado si el consumo está penalizado? Sí, el consumo, cuando es más allá de 5 gramos lo que tú tienes, está penalizado. Digamos, la cantidad de gramos que están solamente autorizados para digamos, para considerarlo autoconsumo. Bueno, eso queda claro, el hecho de la aportación, pero creo que Víctor Manuel se refiere al consumo, es decir, si tú puedes consumirlo en la calle y no te van a llevar a la cárcel. Bueno, si es autoconsumo y es una cantidad menor, eso no está penado. Ajá. Está penado cuando lo que no es autoconsumo por la ley es una cantidad mayor a los 5 gramos. Ah, pero entonces una persona sí puede fumar en la calle si trae nada más, digamos, 1 gramo, por decir algo. Bueno, en realidad las consideraciones para hacerlo en la vía pública están reguladas. Digamos, yo te poner el ejemplo mío. Yo tengo ya autorización por parte de este amparo que tengo para poder hacer uso lúdico de la cannabis, ajá, pero no puedo comercializarlo
no puedo hacerlo en lugares públicos donde esto le pueda afectar a los niños, ¿no? Es algo que propiamente está considerado en la resolución. Entonces, bueno, pues si eso a alguien que está ya, legalmente autorizado por el amparo, pues lo pondría en la misma consideración para la autoconsumo que estamos comentando. Muy bien. El último capítulo habla de la legislación del cannabis, debates y desafíos para México. ¿Pudieras sintetizarlo en pocas palabras? ¿En qué va todo este proceso legal? Mira, hay varias iniciativas. Yo creo que la más importante de este momento es la de la ministra Olga Sánchez Cordero, que como tú sabes ahora es la secretaria de Gobernación. Así es. La presentó como senadora, siendo de la bancada mayoritaria que es de Morena. Esa es la iniciativa, yo creo que rectora de la discusión en este momento en el Senado de la República. En el Senado seguramente esto se tendrá que debatir en el mes de septiembre, porque por la propia jurisprudencia el Poder Legislativo está obligado a corresponder con cambios legislativos a lo que ya le mandata el Poder Judicial. Entonces seguramente en el mes de septiembre tendremos esta discusión nuevamente instalada en el Senado de la República. Yo espero que haya una aprobación del tema. Sé que la Comisión de Justicia ya lo está trabajando como un predictamen. Entonces, si el Senado de la República lo aprueba en septiembre, pues seguramente podremos tener esa discusión también en la Cámara de Diputados y un cambio de la ley entre septiembre y octubre. La iniciativa de Angélica de la Peña Gómez establece que permite la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo lúdico de la marihuana. Esto lo presentó Angélica de la Peña Gómez del grupo parlamentario del PRD. ¿Se le dio luz verde a ello o es como mencionas que en septiembre se va a analizar? Es correcto, es una seguramente de las iniciativas, no sé si la vayan a utilizar porque es de la legislatura pasada en la que yo estaba, sí. Pero es un modelo que pues sirve como referencia. También yo cité ahí la iniciativa de Roberto Gil, que es un modelo más o menos parecido. Exacto. Puse la iniciativa de la senadora Cristina Díaz, uno era del PAN, la otra del PRI, de la Peña era del PRD. Pues mira, ahí están como referencias. Hoy hay creo que unas 15 iniciativas que se han presentado en el Senado y que serán parte del universo de trabajo para dictaminar. Yo me pongo, digamos, como columna vertebral de la discusión, la de la senadora Sánchez Cordero, y seguramente varios de los elementos del debate estarán entre el de la Peña, los que te he dicho, y las nuevas que se metieron. Bien, también Guillermina Anaya se comunica y dice, ¿qué tan cierto es que la marihuana es menos dañina que el tabaco y que el alcohol? Pues mira, hay estudios, a mí me tocó ver algunos a favor, algunos en contra de este planteamiento. Creo que inclusive en el libro ahí vienen expuestas, por ejemplo, cosas respecto a la marihuana, ¿no? Que son de los contras que yo encontré. Cuando se utiliza la marihuana antes de los 26 años, es posible que algunos pacientes tengan mayor proclividad a tener problemas de paranoia o problemas, digamos, cerebrales, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo que me parece importante poner, de esquizofrenia es la palabra. Pues me parece que es importante ponerlo porque la gente tiene que saber que hay pacientes y hay estudios que demuestran que hay algunos que tienen mayor proclividad a ello. Que cada quien decida lo que le sea más conveniente es el eje rector del debate que yo estoy tratando de dar, del debate que di con el amparo y de lo que creo que es tener una sociedad informada, una sociedad que se meta a fondo y que con información capacitada y con libertad pueda decidir qué tipo de personalidad tiene. Me parece que es el momento que hoy tiene la sociedad mexicana enfrente y es lo que yo contestaría respecto a ese tema. Muy bien, Armando Ríos Peter, autor de Derecho al Cannabis, la marihuana a debate en México. Nuestro agradecimiento por tu participación en esta emisión de Contextos, y el libro pues ya se puede conseguir en todas las librerías de prestigio, ¿verdad? Así es, Juan, y pues te agradezco enormemente, un saludo a tu auditorio y espero que cuando andemos por allá tenga la oportunidad de saludarte personalmente en cabina. Por favor, y para tener otra charla, a ver cómo va esta legislación. Gracias, Armando. Abrazo.